Amigos, luego de esta crisis que ha llevado al mundo entero a una crisis, a una psicosis completamente, pues nada más y nada menos que el doctor Jalife nos cuente y nos mencione la posible guerra, señores. Así es, entre Estados Unidos, Rusia y China, señores. Una guerra, pero tecnológica, señores. ¿Pero cómo sería esto posible? Pues el día de hoy el doctor Jalife nos lo cuenta toditito a detalle. Hay que prestar mucha atención porque esto podría afectarnos a México. Estas relaciones bilaterales internacionales podrían afectarnos a todos como mexicanos. Así que quédate y checa todo este contenido que se pone más que interesante. Yo soy Nefta Noticias, el chico del café. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que seas parte de este canal. Y al igual deja tu like y comparte la nota para que llegue a todos los mexicanos. Ahora sí, vámonos con esta noticia y toda esta información. Comenzamos. Bueno, pues ¿qué es el momento Sarajevo? Así se le está llamando por grandes analistas, actores políticos, al momento que está viviendo el planeta, que es un momento muy similar al que se vivió antes de la Primera Guerra Mundial. Y ustedes recordarán que en Sarajevo, pues ahí asesinaron al archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, y eso pues llevó a la Primera Guerra Mundial que nadie esperaba y que precisamente pues llevó al choque del Imperio Austrohúngaro, que prácticamente era católico, contra Rusia primordialmente, que ostenta la cristiandad ortodoxa. Bueno, ¿por qué está saliendo tanto a colación lo de Momento Sarajevo? Vean, hay tres grandes autores, yo diría actores políticos incluso. Uno de ellos es muy prolijo, da muchas entrevistas, que es Kevin Rudd, es el ex primer ministro australiano, fue también ex canciller de su país, y ahora dirige la Sociedad Asiática de Política, que tiene su sede en Nueva York. Quizás unos aludan de que su grave defecto es que es muy proclive a la política de la anglósfera, sobre todo de Gran Bretaña. Luego otro gran actor político, yo diría que hasta mejor escritor, es Alastair Crooke. Él es un diplomático británico, perteneció al MI6 del espionaje. Curiosamente tiene su sede de un think tank que se llama Conflicts Forum, lo tiene en Beirut. Y luego fue canciller, fue asesor del ex canciller español Javier Solana cuando presidió la Cancillería de la Unión Europea. Entonces nos gusta, y a mí me gusta más de cómo escribe, de cómo actuó. Y luego en tercer lugar, pues el que todos conocen, que es Henry Kissinger, que a sus 97 años pues nadie lo detiene. Curiosamente los tres en coincidencia hablan del momento Sarajevo. Bueno, ¿y esto a qué viene a colación? Porque precisamente, vean, yo acabo de hacer un ensayo, lo digo con humildad y rigor, tanto para el portal Sputnik ruso como para la Jornada de México, sobre la nueva bipolaridad tecnológica que se ha dado entre Estados Unidos y China, nada más que China en esta ocasión al parecer está aliada de Rusia. Bueno, dicho esto, ¿por qué sucede esto? Porque en realidad ya la batalla tecnológica es feroz y va más allá de esta dicotomía ya muy caduca de izquierda a derecha. Ya saben, yo soy más proclive. A mí muchas veces me preguntan, ¿tú eres de izquierda o derecha? Ya en esos momentos hasta contesto, yo uso mis dos hemisferios. Ustedes saben que el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, sin recurrir a esa carga tan ideologizada de izquierda y derecha. Lo único que hago alusión es de que hay que usar el cerebro íntegro. Pero realmente ya está yo no veo que esa dicotomía de izquierda y derecha sea vigente hoy.
al menos en las grandes potencias. Ahí está muy claro, el mundo está fracturado en lo que se refiere a la inteligencia artificial que domina China, el 5G que también domina China, y en donde lleva una gran ventaja Estados Unidos es incluso se habla de 7 a 10 años, es en los semiconductores o en los chips. Y ahí parece ser que China está atrasada porque no tiene la misma velocidad que tienen los chips de Estados Unidos y sus aliados. Bueno, ustedes saben que yo he manejado mucho la dicotomía antes de esta nueva bipolaridad tecnológica. Manejé mucho el concepto de globalistas contra nacionalistas. Hoy eso también yo diría que uno tiene que hacer su propia autocrítica, estar en la dinámica de los tiempos. Todo va a un paso muy acelerado. Nada más les digo, en fechas recientes, todos los escritos que hemos tenido a la mano de grandes centros de pensamiento, think tanks. Por ejemplo, les hablo, ya tenemos que Deutsche Bank abiertamente habla del fin de la globalización y que vamos a entrar en una etapa de desorden. Bueno, ¿por qué habla de esta etapa o era de desorden? Porque precisamente en las transiciones, cuando se pasa de un viejo régimen a un nuevo régimen, siempre se gestan desórdenes, los existen. Ahora, también si uno quiere entrar a la complejidad, a los sistemas complejos y a la teoría del caos, ustedes saben que aún en el peor desorden existen fractales, así se les conoce, fractales que son las zonas de orden dentro del desorden. Bueno, no me quiero meter mucho ahí, pero a mí me está gustando mucho, y lo tengo que reconocer, y se los comparto, esta nueva bipolaridad tecnológica, que va a marcar los tiempos, nos guste o no, que deje incluso, yo diría, atrás la vieja dicotomía de izquierda-derecha, la reciente dicotomía que incluso un servidor formuló y que muchos pensadores en el mundo han coincidido en ello, de globalistas contra nacionalistas, y ahora realmente ya, independientemente de la ideología que profesen a nivel local, a nivel regional o global, sí queda más claro que la fractura del mundo es muy tecnológica, porque todavía no se ponen de acuerdo en lo geopolítico ni en lo geoeconómico. Bueno, dicho esto, era importante hacer pues yo diría, este background, estos antecedentes, para vislumbrar por qué tres actores de la política mundial, como son Kevin Root, Alastair Crooke y Henry Kissinger, y conste que no he hablado de ningún chino y de ningún ruso, que naturalmente ellos también tienen su cosmogonía y elucidan muy bien cómo está gestándose esta dicotomía. Si soy muy estricto, estoy hablando de tres actores, o hablaré de tres actores que pertenecen al mundo occidental, como yo siempre pongo, whatever that means. Yo ya no entiendo qué es eso de Occidente, cuando veo que Estados Unidos está aliado a Japón, que es del extremo oriente, pero eso lo dejo de, y es más ahí en cuestión, como le llamarían ellos, de valores o de traslapes en su política, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vean, el momento Sarajevo, que me llama la atención que los tres hayan hablado de lo mismo. Y voy a empezar por Henry Kissinger, que es el más conocido, aunque lo haya dicho en fechas posteriores tanto a Kevin Root como al mismo Alastair Crooke. Henry Kissinger, en una reciente charla que tuvo por Zoom en el Club de Política Económica de Nueva York, dijo que China y Estados Unidos inevitablemente tenían que ponerse de acuerdo, porque está peligrando el mundo, puede suceder un accidente que nadie se espera. Eso fue lo que sucedió en el momento Sarajevo. Vean, les doy dos libros como referencia.
uno que estuvo muy de moda, que es el de Norman Angell, que precisamente manejaba, era muy iluso, yo diría, muchos dirían hasta cándido, porque decía que no se podía dar, escribió su libro en 2000, a ver, estoy haciendo memoria, en 1909, es decir, prácticamente 5 años de la Primera Guerra Mundial. Y decía, no se puede dar la guerra entre las grandes potencias porque van a perder mucho desde el punto de vista económico. Y mucha gente se confió en que, aunque estaban ahí los prolegómenos, todas las señales indicativas de que el mundo estaba al borde y no lo veían de una Primera Guerra Mundial, él decía, no se va a dar porque la cuestión económica pesa mucho y nadie va a querer destruir sus economías. Bueno, y ahí es donde entran todas las teorías que todavía se siguen manejando al respecto sobre la Primera Guerra Mundial, de que además que fue salvaje. Vean, yo he leído, cada vez que leo la Primera Guerra Mundial me da náuseas, así. Usaron todas las armas químicas habidas y por haber, luego tuvieron que prohibirlas, aunque luego las sigan medio usando por ahí, etcétera. Pero realmente fue una guerra salvaje, que habla pésimo, pestes del género humano. No puede uno llegar a esos límites. Bueno, ya es a lo que quiero llegar. Y eso es lo que habla el otro libro. Bueno, el libro de Norman Angell se llama The Great Illusion, la gran ilusión. Si no va a haber guerra, no despreocúpense. Y fue todo lo contrario, porque se van concatenando una serie de eventos que finalmente, y muchos aluden que ahí operó mucho el nacionalismo, la cuestión religiosa, vean, lo que sea. Y esto precisamente hace mención de un libro que es también muy clásico, porque es el antagónico del de Norman Angell, que se llama Los Sonámbulos, y es de Christopher Clark. Y Christopher Clark decía, bueno, y estudia incluso cómo no se dieron cuenta las grandes potencias de que estaban al borde del momento Sarajevo. Y luego se arrepintieron todos. Y vean, tan la Primera Guerra Mundial no resolvió nada que 30 años después Europa tuvo su Segunda Guerra Mundial. Por eso muchos hablan de ese lapso de la guerra de los 30 años. Aquí sería la nueva guerra de los 30 años, porque la Primera Guerra Mundial no resolvió. Y luego entró la Segunda Guerra Mundial, donde ahí pues ya quedó más nítido quiénes eran los vencedores y los perdedores. De nueva cuenta pierde Alemania, que estaba aliada en ese momento en la Primera Guerra Mundial con el Imperio Austrohúngaro, etc. Y ganan, realmente quien gana la Primera Guerra Mundial, si ustedes se olvidan de Hollywood y de las películas y de Netflix, pues fue la Unión Soviética. Fue la que entra incluso primero a Berlín, etc. Y quien derrota al ejército alemán. Ya cuando entra Estados Unidos, ya realmente estaba resuelta la Segunda Guerra Mundial. E incluso muchos son muy críticos de por qué Estados Unidos tuvo que lanzar las dos bombas nucleares contra Japón en Hiroshima y Nagasaki. Son las únicas bombas nucleares que se han lanzado contra la especie humana, porque ya estaba resuelto el conflicto. Realmente Japón estaba al borde del colapso y de la rendición, pero ahí había algo más que un día les hablaré al respecto. Hay archivos desclasificados, hay un autor famoso, Alperovitz, que los desclasificó y donde habla por qué se lanzan las bombas nucleares. Pero ahorita no me quiero desviar. Y no fue lo que dijo la propaganda de Estados Unidos, no era ni para los derechos humanos, ni para salvar la libertad, ni nada así por el estilo. Era realmente para impedir que en ese momento la URSS no tomara su revancha de Japón. Ustedes saben que Japón le había ganado la guerra a principios de ese siglo a Rusia, a la URSS en ese momento, lo cual llevó incluso a la caída del imperio zarista y llega el comunismo a Moscú. Entonces, no me quiero desviar ahorita, dejemos eso de lado, pero me quiero enfocar básicamente en el momento Sarajevo. Bueno, ¿y qué es Sarajevo? Sarajevo, incluso
he conocido porque yo he recorrido todos los Balcanes, y es la capital hoy de Bosnia y Herzegovina. Ustedes saben, se escindió de la antigua Yugoslavia, que Yugoslavia quiere decir el país de los eslavos desde el punto de vista racial del sur, porque son de la misma raza que los eslavos rusos y ucranianos, que a veces se nos olvida, y hasta polacos, que eso también se nos olvida. Toda esa consideración, lo entiendo, en Latinoamérica no somos muy dados a seguir esas minucias, pero ese fue el momento Sarajevo, que se pudiera decir, de que hoy se están viviendo y que hacen mención estos tres autores, y Kissinger abiertamente, que ustedes saben que él fue el que opera el reconocimiento de Estados Unidos a China, y que luego llega a la visita famosa de Nixon con Mao Zedong y el ex primer ministro chino Zhou Enlai,